Shalom, mis pajas. Reposo y paz, familia, que nuestro Abacadón, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos permita alimentarnos de ese lejen, de ese pan, de los shamaín de los cielos, que es su bendita y poderosa palabra, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la Torah viva. Que sea Él en esta hora quien inquieta en nuestros corazones, quien golpee como martillo a la roca, pulverizando así la dureza que aún hay en cada uno de nosotros. Todos tenemos dureza. Que el Padre trate con esas áreas en las cuales todavía hay pecado, todavía hay mancha, en las cuales todavía hay rebeldía. Y de eso nos va a hablar el Padre en el día de hoy, de la rebeldía que aún hay en cada uno de nosotros. Todos tenemos. Si tenemos mancha, porque hay rebeldía. Entonces el Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar en este lugar, buscando la estatura del varón perfecto, esa estatura, ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, esa estatura que debemos adquirir día tras día, y la estatura de Él es su bendita y poderosa palabra a medida que va siendo sellada en nuestro corazón y ocurre cuando obedecemos su palabra. Y al cabo de ese tiempo que Él determine, la va a sellar en nuestro corazón, se va a entronar nuestro Adón Yahshua Jesús en nuestro corazón, y ese es el crecer de cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de Él, esperando que cada uno de nosotros podamos comer, ¿no? Porque aquí venimos, pero no todos pueden comer, hay unos que comen más que otros. Entonces, que el Padre a cada uno nos dé algo de su porción en el día de hoy, que eso es bastante, algo que tomemos de Él es bastante, y que pueda haber ese esfuerzo en cada uno de nosotros para poder avanzar, para poder crecer, ¿no? El esfuerzo que necesitamos para obedecer, y Él ahí es donde sella su palabra en nuestro corazón. Entonces, que sea el Abba en este tiempo moviéndose en este lugar de una manera poderosa, esperando nosotros igualmente que aquellos que traiga Él a este mensaje a través de las diferentes plataformas digitales igualmente puedan ser convencidos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y puedan salir a obedecer y ocurra en ellos lo mismo que nosotros. Hoy los saludamos muy afectuosamente en el afecto de Elohim. Él también tiene afecto, no nos vamos a creer que cuando hablamos de amor, que es guardar su palabra, no quiere decir que en Él no haya afecto, claro, pero es muy diferente al afecto humano, que está manchado con muchas cosas, ¿no? Y nos dejamos arrastrar de todos los sentimientos y esas emociones que el enemigo usa. Con Elohim también lo tenemos, también tenemos afecto, también tenemos sentimientos y emociones, pero a la manera de Él es muy diferente. Entonces el Padre nos va a hablar en el día de hoy de eso que acabo de decir, de la rebelión que aún hay en cada uno de nosotros. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él quien se mueva en este momento, en este lugar, de una manera poderosa, que sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, el que nos convenza hoy. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das, por este lugar que tú has dispuesto, que nos has entregado, para que nos congreguemos, para que nos edifiquemos unos con otros. Permítenos crecer en el día de hoy, bendito Padre, para poder edificar a aquellos que traigas alrededor de nosotros, para poder llevar esa vida a aquellos que están en muerte, bendito Rey. Hoy reconocemos que hay áreas en muerte, que hay parte de nosotros que aún está en muerte, que aún está en pecado, que aún está en mancha, pero que necesitamos de tu sangre, aquella que quita el pecado de cada uno de nosotros y se hace efectiva cuando obedecemos. Bendito Padre, convéncenos de ello para poder salir de este lugar a obedecer aquellas cosas que hoy trates con cada uno de nosotros, bendito Rey. Ponemos este lugar delante de ti, te pedimos que seas tú despejando los aires, desarraigando este lugar todo espíritu inmundo que en esta hora quiera levantarse en contra de la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros y posteriormente, después de haber sido formados a través de nosotros. Bendito Padre, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, toma el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y que seas tú moviéndote en esta hora, bendito Padre, de una manera poderosa. Padre, todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, Jesucristo el Mesías, en acción de Todá, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Parashá número 38, Corá.
calvo, sin cobertura. Y cuando hablamos de sin cobertura, estamos hablando sin la cobertura del Elohim, porque el otro también da cobertura, ¿no? Es por eso que cuando hacían el voto de Nazareo, pasaban una cuchilla por todo el cuerpo, quitando el pelo, pues, quitando el cabello de la cabeza, el pelo del cuerpo, que representa la cobertura del mundo. Y eso es lo que el Padre quiere hacer en nuestra vida, quitar esa cobertura de Hasatán, o de todo este sistema, de este mundo de Hasatán y todos sus secuaces, para poner la cobertura de Él. Y la cobertura de Él es cuando tenemos a Yahshua en nuestro corazón y lo vamos teniendo poco a poco. Entonces de eso nos va a hablar el Padre en el día de hoy. Coraj, sin cobertura, sin la cobertura de Elohim. O sea, una persona que trabaja fuera de la senda, que se ha salido del camino. Cuando estamos hablando de Coraj, estamos hablando de un Cohen, ¿no? De la familia de Leví. Estamos hablando de esa familia que escogió el Padre por encima de los primogénitos para ministrar en el templo. Entonces, de esos fieles, y él pertenece a ellos. Ahora 8 días nos habla el Padre de aquellos príncipes, ¿no? De aquellos espías que mandó a la tierra de Canaán por medio de Moshe, y hoy nos va a hablar a nosotros de los Kohanim, y en ambas parashá tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos esos melejim, esos reyes, son los que van a la guerra, y somos esos Kohanim, que son los que llevan la instrucción de Elohim. Entonces hoy también tiene que ver con nosotros. Vamos a encontrar las lecturas en Bamidbar, en Números, capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 32. Y el tema que se extrajo de esta parashá es salir del camino. Eso representa Coraj, Coré, representa es precisamente eso. Estando en el camino, se salen del camino. Y tiene que ver con la apostasía que viene ya en camino, ¿no? Es la negación de la emen, la negación de la verdad. Tiene que ver con la persecución a la iglesia. Y esto cada día se va calentando más, ¿no? Ya quieren poner que la Biblia es un libro violento. Ya quieren prohibirla. Ya quieren prohibir el nombre de Jesús en las adoraciones. En el Facebook ya publicaron eso. O sea que dentro de poquito nos van a decir que adoraciones no van a haber, porque pues llevan el nombre de Él. Entonces nosotros decimos, no, que nosotros decimos Yahshua, otros dicen Yahshua, otros dicen Yahshua, otros dicen Yeshua. Va a haber la misma restricción. Y comienza a avanzar todo esto, comienza a avanzar se comienza a ver hacia dónde vamos, ¿no? El nuevo orden mundial, ese gobierno mundial, esa religión mundial, y cantidades de leyes a nivel mundial y prohibiciones, y ya sabemos por dónde vienen esas prohibiciones. Entonces ahí va avanzando y van apareciendo todos estos Corá, estos Coré que aún hay en medio de nosotros, aún en nosotros, ¿no? El Padre nos va a mostrar que dentro de nosotros también hay un Coré, y debemos entender, y debemos salirle al paso, y debemos entender de que el Padre trae su instrucción legal, su Torah, sus mandatos, para que nosotros no nos salgamos del camino y no caigamos en esto, en esta rebelión de Coré, de Corá, en hebreo, ¿no? Entonces vamos a ir a la lectura sin más preámbulos. Vamos a ir a Bamidbar, capítulo 16, vamos a leer los versos 1 y 2, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Es tremendo, no está hablando de un Coraj, de un Coré, que es de la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví se iba a encargar de todo lo que tenía que ver con el Kohaná, con el sacerdocio. Ahí está ese Coré, ese Coraj dentro de ellos. Entonces hay algo que está pasando aquí. Entonces dice que ahí toma 250 varones de los hijos de Israel, arrastra 250 varones y comienza a hacer una revolución, digámoslo de esa manera. Comienzan a rebelarse en contra de Moshe, pero Moshe está alineado con Elohim, y comenzamos a ver todo esto que está ocurriendo allí, y es con un Cohen de renombre, y toma 250 personas de renombre. Pero el Padre, que nos dice, ¿no? Porque debemos estar alineados con Elohim.
Elohim tiene sus tiempos, sus lugares, sus personas. En el tiempo de Él ocurren las cosas para aquellos que están alineados con Él. En la parashá anterior nos hablaba el padre de los 12 espías, y entre los 12 espías no había ningún representante de la tribu de Leví. Debemos entender eso, ¿no? Porque la tribu de Leví se encargaba del cojená, del sacerdocio, o sea que tenía que ver todo con el templo o la tienda de reunión, y los otros eran los que salían a la guerra. Ellos iban a espiar porque iban a ir a la guerra, pero de la tribu de Leví no había ninguno en los 12. Y entonces, ¿por qué habían 12? No debemos entender esa parte, ¿no? Recordemos que Joseph trae dos, ¿no? Que es Manashe y trae a Efraín, o sea que ya serían 14. Pero quitamos a los levitas, que harían 13. Pero dentro de la tribu de Joseph, ustedes ven que toman uno entre Joseph y Manashe, toman un representante. Entonces ahí están los 12 espías, sin tener en cuenta los de la tribu de Leví. Pero ahora ya va a ocurrir algo dentro de los cojená, dentro del sacerdocio va a pasar una rebelión. Allá hubo una rebelión en cierta forma porque vinieron a traer un mal informe de acuerdo a lo que había en el corazón. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Coré, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, ahí va a formar una rebelión. Por eso la contradicción de Coré, ustedes lo van a leer en otros libros de acá del Brit Hadashah, cuando habla de la contradicción, pues contrario a lo que dice Elohim. Es una rebelión porque va en contra de lo que dice Elohim, y nosotros muchas veces nos vamos en contra de lo que dice Elohim. Cuando el Padre dice una cosa y nosotros salimos a hacer otra. Esto nos pasa a todos, todavía nos pasa, a uno más que a otros. Y debemos tener claro eso, que dentro de nosotros hay algo que representa ese Coré. Y si nos vamos a la parashá anterior, recordemos que en Canaán estaban esas 7 naciones, eso es Goín. Sí, Goín significa naciones, aunque nosotros decimos los Goyín, los gentiles, ¿no? Pero realmente usted va al significado y es naciones. Entonces había 7 naciones ahí, representan el pecado que hay en nosotros. Y de acuerdo al pecado que hay en nosotros, entonces vamos a ver las cosas de esa manera. El pecado que hay en nosotros, igualmente nosotros nos vamos a manifestar. Y Coré se levantó en contra de Moshe y Aarón, pensando que estaba derecho. Y debemos entender que cuando yo estoy alineado con Elohim, Él va a tener un tiempo, un lugar y unas personas. Recuerden cuando Abraham y Sará representa a Israel, nos representa a nosotros, y le dice en el tiempo de vida voy a regresar a ti, voy a retornar a ti, y Sara tendrá un hijo. Ahí está todo cuando uno está alineado con Elohim. Hay un tiempo, hay un lugar y hay hijos, descendencia. Si estamos alineados con Elohim. Si no estamos alineados con Elohim, también van a haber hijos, pero en el otro lado. Eso es lo que está pasando. Estamos viendo las dos corrientes. Estamos viendo la corriente de Moshe, hombre más manso que él en la tierra no había, y estamos viendo la corriente de Coré, que se está rebeldizando contra Elohim. O sea que se está rebeldizando es contra eso. Cada vez que yo me voy en contra de esto, hay un Coré dentro de mí. Pero nosotros vemos Coré, ¿no? ¿Cómo así? Es la apostasía. Es lo mismo que pasó con el Sheliach Shaul, con el apóstol Pablo, cuando perseguía a la Kehilá, a la iglesia, cuando perseguía a la congregación de Elohim. ¿Estaba persiguiendo a quién? A Elohim, porque se supone que ellos estaban derechos con Elohim y él era contrario a ellos. Eso está pasando con Coré, con Corá. Se va a levantar en contra de Moshe y Moshe está derecho. Entonces, mientras no entendamos esa parte, por eso tenemos que tener el fundamento, porque lo que salga de nosotros, que no sea de Elohim, que no esté sustentado aquí, es un Coré, o es de uno de esos espías, somos de uno de esos espías que dan un mal informe. Y ahí es donde vamos a tener problemas. Lo que va a pasar con Coré nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y en estos tiempos que vienen, difícil va a estar la cosa. Estoy visitando por ahí parte de mi familia, por el lado de mi papá. Yo tuve un grupo allá, ¿no? Yo vivía por ahí, por los lados de donde quedaba Pinsky, ahí en Dapa. Encontré esa familia algo desordenada, ¿no? Todos están trabajando y todo eso, pero lejos del Padre todos. Los que eran cristianos ya son católicos. Los que eran católicos ya no es nada de nada, no, mejor dicho. Y saben algo de lo que viene, pero no. Uno cree que es que rebeldía, no, la rebeldía parte del corazón.
Y ellos por más que quieran no van a poder hacerlo. Eso es lo que debemos evitar nosotros, que cuando venga lo duro, por más que queramos, podamos evitarlo. Que hayamos crecido lo suficiente para poder soportar lo que viene, las cosas que vienen. Entonces, listo. Y está diciendo, entonces, y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Acá dice que tomaron gente. Cuando nosotros vamos al hebreo, ese tomar es la caja, que es endulzar, envolver, apoderarse. Recordemos lo de las lisonjas. De esa manera es que estaba operando Corá, y las lisonjas vienen en el otro lado. Las lisonjas no vienen de parte de un corazón que está alineado con Elohim, no, las lisonjas están en el otro lado, porque las lisonjas vienen del otro lado y vienen para arrastrar gente. Y eso nos puede pasar a nosotros y que otro nos arrastre igualmente. O sea, que puede haber un coré que nos acerque con palabra contraria a lo que dice el Padre, y fácilmente podemos desviarnos si no estamos cimentados sobre la roca. Hoy mandaba a alguien, la persona que había enviado el otro mensaje que yo le había corregido y que me había dicho gracias por la aclaración. Esa persona subía algo y sí, lo que él subía pues no estaba en la palabra. Él subió algo supuestamente del mundo, pero eso estaba alineado con la palabra. Entonces, así como está alineado, y la vez pasada que yo pues lo exhorté, ahora esta vez también le dije, ¿no? Así es, y le mandé los versos que tenían que ver ahí. Pero muchas veces ocurre lo contrario, que era el caso del ministro que les hablaba la semana pasada, un hombre que ya está llevando una congregación, no sé qué tan grande sea, pero el hombre me estaba hablando a mí de una doctrina sin la palabra de por medio. Entonces yo le saco los versos, entonces dice, no, yo veo que hay como soberbia en vos porque no recibí. Le digo, no, es que el soberbio sos vos, porque es que yo te estoy dando la palabra y no te acoges a la palabra, y este es el momento que no me han mandado ni un verso de lo que estás hablando. Y eso es lo que debemos tener nosotros, debemos soportarlo todo en la palabra. Yo le dije, yo no es que diga que yo tengo la razón, no, pero yo me estoy apoyando en la palabra. Quizás este puede estar torcido y puede estar con una revelación diferente a lo que es, esa revelación puede ser torcida, pero muéstreme usted en qué está torcido, en qué me he torcido yo. No me ha mandado ningún verso y me dijo, no, si es que estoy ocupado, ¿no? Hasta le mandé el mensaje, estaba ocupado, estoy haciendo zapatos, tengo la mano untada de cemento. No, yo te voy a mandar los versos. Ya hoy completamos 8 días y no me ha mandado un solo verso de la forma que él dice que es el recasamiento. Y yo no es que esté a favor del recasamiento, no, pero vamos a ver cómo es el recasamiento. El recasamiento tiene que ver con las personas que ya han nacido de nuevo, se casan y ya no se pueden volver a casar porque ya están bajo la cobertura de Elohim. Si ya conocen de Elohim, no pueden tomar otra mujer como esposa, ya se tienen que quedar solos, dice la palabra. Pero él quería tomar el recasamiento desde antes y eso no funciona así. Nomás con una palabra de puede dar cuenta usted de esto: 5 maridos has tenido, aún el que tiene no es tu marido. Ya lleva 5 maridos y todavía no tiene el marido que es. O sea que no se ha casado en la presencia de Elohim. Eso es lo que le está queriendo decir Mashiach, aunque ahí está hablando de los libros de la Torá, pero igualmente está hablando en el mundo físico. O sea que lo que le está diciendo es esos 5 matrimonios que usted ha tenido, o esos 6 matrimonios, porque aún el que tiene le dice, ¿no? Esos 6 matrimonios no son válidos delante de mí porque yo no he estado ahí. Entonces ahí es donde eso es peligroso. Pues una persona que llegue con su esposa o su esposo, que sea del mundo, y acá vienen y no, usted tiene que ir con él, o si no, usted llegó aquí y tiene que buscar esa que fue la primera mujer suya para que sea su esposa acá en el Adón, en el Señor. Eso es equivocado, y hay muchos más versos, ¿no? Pero yo por lo menos le daba unos versos, pero entonces a eso es que me refiero. Puede aparecer un Coré no solamente sin versos, sino con versos torcidos. Y ahí corremos peligro nosotros. Tenemos que adquirir ese fundamento para poder estar firmes y no deslizarnos ni a un lado ni al otro. Oiga, apoderarse, porque eso es lo que pasa cuando una persona viene con otra doctrina, con doctrina de Satanás. Es que el enemigo viene a apoderarse de nosotros. El enemigo viene con lisonjas, con una doctrina de error, arrastrando. El mundo viene de esa manera y nosotros estamos siendo seducidos por muchas cosas.
por muchas cosas que nos apartan de la presencia de Elohim. Hay cosas fuertes ya, ¿no? Hay gente desesperada ya que no sabe qué van a hacer, con hijos ya sin trabajo. Eso que todavía no han empezado no han despedido mucha gente todavía. Pero cuando entra lo de la inteligencia artificial y comienza a quedar sin trabajo un poco de gente, aún en el campo van a meter todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tomaron gente. Cuando nosotros como Kohanim, porque supone que si hemos creído somos esos Kohanim, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una doctrina de error es la manifestación de esos habitantes previos. Recordemos que ese Canaán representaba nuestro corazón. Ese Canaán que tiene siete naciones, el Eteo, el Ebeo, el Gergeseo, el Sebuseo, el Amorreo, bueno, las 7 naciones, que todo tiene que ver con lo malo que hay en nosotros. Ese es precisamente eso. Coré representa la manifestación de esas naciones que están en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y si algo torcido es porque hay palabra del otro, y la palabra del otro representa esos espíritus inmundos. Esas naciones representan los espíritus inmundos en cada uno de nosotros. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil cuando tenemos que pelear, tenemos que pararnos, porque el Padre nos va a hablar de eso en el día de hoy. Estamos hablando de nosotros, todos nosotros. Estamos hablando de la gente que son Kohanim. Para el día de hoy, ¿quiénes somos? Todos los creyentes, pero dentro de esos creyentes hay áreas que tenemos cada uno de nosotros que representa un Coré y que viene a perseguir la congregación, que viene a perseguir la iglesia. ¿Por qué? Porque viene con una doctrina de error y viene a clavarnos eso, y clavarnos eso es ponernos a pecar, y ahí van a llegar consecuencias. Eso es lo que debemos tener claro. Cuando yo estoy alineado con Elohim, Elohim tiene un lugar, un tiempo y unas personas. Las personas que Él va a agregar alrededor de cada uno de nosotros. Un lugar, un tiempo preciso. Por eso dice, en el tiempo de vida volveré a ti. Eso es lo que dice por allá en Génesis 18:10, algo así, cuando viene Yahshua con los 2 malajim que van a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Y entonces Él no tiene descendencia. ¿Sí? ¿Lo dice? Léalo, mira. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Él va a volver, hay un lugar. A ti, va a haber unas personas. Ella va a tener hijos, va a tener descendencia. Eso es el ministerio de nosotros. Hay un lugar, un tiempo. Y el tiempo señalado es el tiempo de vida. El tiempo de vida es mientras yo tenga la vida, y mientras yo tenga a Yahshua. Pero cuando yo no tengo a Yahshua, también hay un tiempo para el otro lado. Coré no es que venga solamente a decir cositas y ya. El Coré viene a atacar. Y ya sedujo 250, está diciendo aquí. Y vamos a ver cómo toda la congregación va a ser manchada por medio de estos 250 y Coré. Y van a pasar cosas. Va a haber castigo de parte de Elohim a causa de salirse de la línea de Él. Y eso es delicado. Mientras yo no esté alineado, con esto, hay un Coré dentro de mí. Estoy hablando yo, que llevo la palabra. Corá se está parando delante de la congregación, eso es lo que está haciendo. Y eso es lo peligroso, y nosotros tenemos que estar apercibidos para no ser de esos 250. Cada vez que yo lleve esto, que está torcido, que yo no lo entienda y lo lleve de una manera incorrecta, es un Coré que está manifestando en mí. Por eso de callar, cuando yo no tengo claro las cosas, yo me quedo callado. Algo me decía por aquí alguien, sí, me decía, hay que tener mucho cuidado con las charlas. Un pastor, no aquí, perdón, un pastor, estaba hablando con un ministro, y el que el padre le había mostrado no estaba hablando con personas del mundo, estaban hablando ahí afuera, él, la esposa, y había un grupito y comenzaban ellos a decir cantidades de sandeces, ¿no? Entonces el padre le dijo, quítate de ahí, no prestes tu oído. Si yo estoy formado no entra, pero si no estoy formado, algo puede entrar. Es lo mismo que las películas que yo le digo. Yo le traigo una película, pero usted no tiene el fundamento, usted le van a meter cantidades de cosas por ahí. Por eso le hago la aclaración. Usted va a ver Venom, esa mancha es el pecado. Son espíritus inmundos que están operando. Vea la película a partir de ahí. Y cada una de las cosas, ¿no?
Entonces van a ver el peligro que corremos nosotros cuando escuchamos la voz de Coré, es que podamos ser arrastrados. Si no tenemos fundamento, cuando yo tengo el fundamento, él no me va a mover de allí. Cuando este hombre vino a hablarme del recasamiento desde su punto de vista, sin palabras, yo ya estaba parado en lo mío y ahí yo le dije, no mijo, esto es así, comencé a mandarle verso, le mandé un poco de verso. Y él se para en su posición y la posición de él era sin un solo verso, o sea, es una doctrina de él. Entonces me decía soberbio a mí, le digo, el soberbio vos que querés que yo me una a tu doctrina cuando no tenés ni un solo verso. Y eso es lo que debe pasar en nosotros, pero aquí salí victorioso, pero en otras ocasiones puedo salir perdiendo el año. Tenemos que crecer, sí, mira. La escritura dice que el temor de ellos no es un mandamiento enseñado por hombres, el mandamiento enseñado por hombres no va a tener palabras. Sí, lo que pasa es que aquí el temor, ahí está el temor para todos, ¿no? Porque aquí no está el amor. Ya. Ah, yo pensé que me estaba hablando acá de la parasha. Ah, claro, no es que no está el Ruach HaKodesh. Mientras no está el Ruach HaKodesh, y muchos están en el temor. Y a veces no están ni siquiera en el temor. Porque el temor es apartarse del mal. Y entonces cuando yo ando conforme al mal, conforme a lo que es contrario a la palabra, pues el temor de Elohim no está. Creo tener el temor de Elohim. Eso es lo que pasaba con Coré. No cree que Coré dice, no, ahora le va a rebotar a Moshe y me va a trepar allá y yo soy el que va a mandar. No, él estaba convencido de que lo que él estaba diciendo era así. Porque en el corazón ya estaba eso. Cuando hay una doctrina de error en mi corazón, yo creo que eso está bien. Y cuando viene la palabra, yo le pongo la mano y le digo no. Pero el padre, si es un si un hijo del padre, él comienza a hablar, le comienza a golpear como martillo a la roca y lo hace reaccionar. Pero si hay un Coré allí, va a ser difícil de que doblegue su mano. Y va a seguir adelante. Y va a llevar del bulto, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 16, verso 17 del 17 al 19. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Eso está diciendo en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, ¿no? Y allá lo vamos a ver cómo eso es lo que va a hacer Moshe, que le va a decir apártense de Coré y su familia, aparte de todo ese combo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. A ver, pero lo tremendo es esto, ¿no? El padre allá lo vamos a leer ahora, ¿cierto? Dentro de la parashá, dentro de la Torá. Aquí lo estamos viendo en el Brit Hadashah. El problema es que a veces es mi familia. A veces ese Coré es mi familia. Y ahí es donde está la lucha más brava. Porque nos cuesta mucho entender eso. Me decía la Denison, mientras no entendamos que la familia, ¿cuál es la familia? Vamos a estar enredados. Y es la verdad. Mientras yo no entiendo que mi verdadera familia son los que están alineados con Elohim, voy a tener problemas serios. Porque cuando me enfrente con ese Coré, no soy capaz de pararme en la raya, porque cuando una persona viene con algo contrario, en él hay un Coré que se está moviendo. Hay una contradicción, hay una apostasía. Y el problema es que yo no soy capaz de enfrentarme a eso. Ahora yo no estoy diciendo que vaya a enfrentarse, no, yo le estoy diciendo a usted crezca para que se pueda enfrentar a eso, o para que el padre pueda hacer algo allí. No vaya a echar a su esposo, no vaya a echar a su esposo, crezca para que el padre haga algo ahí. Porque cuando comenzamos a crecer, el padre comienza a hacer alrededor de nosotros. Lo que pasa es que no crecemos y el padre no hace alrededor de nosotros. Y vamos a ver los resultados si nos paramos. Como va a hacer Moshe, que él se va a parar en la raya. Por ejemplo, el caso de Job con el hijo. Quizás ya cuánto tiempo lleva, pero el hombre ya está mostrando de que se equivocó. ¿O no? Job. Ya se está dando cuenta que todo lo que le decían los ajín, así era. Lo que le decía la mamá, así era. Y estoy sufriendo, estoy llevando el bulto, estoy viendo hasta espíritu inmundo en las personas, estoy viendo, está asustada de ver todo eso. Pero ese Coré todavía no ha sido obligado totalmente. Eso es lo que debemos entender nosotros, pero nos cuesta, porque es la familia, es duro esa parte porque hay sentimientos y emociones. El padre nos hablaba en la parashá anterior, y yo tuve una prueba y la voy a decir aquí, mis amigos.
Sentimientos y emociones. Cuando yo tengo la naturaleza divina, el enemigo no me va a mover ahí. Hay sentimientos y emociones, sí, pero no me va a mover, no me va a doblegar. Cuando digo no me va a doblegar es que no me va a poner a pecar a causa de esos sentimientos y emociones. Estaba predicando aquí, al otro día me mandaron un video y se le mueven a uno los controles, claro, mis ají. Yo creo que la hasta lloró. No. Ah, no, ha crecido. Te mandan el... Resulta que mi hija se ha casado, ¿no? Era lo legal, pues, donde da el huevo, el notario, no sé cómo era eso. Y entonces iban a hacer la celebración acá y uno ve, ¿no? Todo el escenario y uno le mueve los controles, mis ají. Uno se le remueve al quinto, pero el padre dice que tiene que mantenerse firme. Yo no estoy diciendo que no haya sentir esas ganas de hacer lo contrario a lo que Elohim dice. Yo no estoy diciendo que no va a sentir, pero es que esa es la prueba, precisamente esa es la prueba. Donde usted se va a parar firme y no, yo no le puedo entrar a eso, porque es que eso no es una boda a la manera de Elohim. Tengo que ser enemigo de ella, no. Antes estoy en una época donde una buena relación tengo con ella, pero no dejo de decirle la verdad. No dejo de decirle la verdad. Y es eso. Cuando aparece el Coré, yo tengo que estar preparado. O por lo menos para decir, bueno, yo me quedo callado aquí y voy y busco, ¿no? Entonces cuando este ministro me decía, el padre me dijo, quítate de ahí, no prestes tus oídos, yo comencé, ¿saben qué pensé? En los de Centroamérica, en los hermanos ex-brujos. Pensé en ellos, mucha cosa y tanto de eso que uno va mirando, algo de eso le va entrando y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Y eso es lo peligroso. Algo de eso le entra a uno. Entonces eso era lo que él me estaba hablando y el padre comenzó a hablarme a mí, ¿no? Cuando él dijo eso, yo me quedé callado, ¿no? Y comencé a meditar y el padre comenzó a mostrarme a mí. Eso le puede ocurrir a cualquiera y puede saber mucha palabra. Pero si le puede pasar a una persona que esté formada, ¿cuánto más a una persona que apenas está? Sí, y eso tenemos que pagar y por eso el Padre permite que nos enreden por aquí, que nos enreden por allá. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos el fundamento de Elohim. El uno le dice una cosa y usted se mete por ahí. Se va de aquí, encuentra en la calle a otro, por allá se mete en lo que él le dijo, porque no tiene el fundamento. Y uno le dice una cosa y usted ya se mete en esa creencia, pero acá viene, entonces no, mira, porque esto, y vuelve y endereza, y sale otra vez y habla con otro por ahí y lo mete por allá. Eso pasa mucho con los nombres, ¿no? Eso pasa mucho con los nombres. Nosotros al principio nos movíamos con el Yahvé, ¿no? Cuando recién estábamos entrando en las raíces decíamos Yahvé. Entonces, pero si usted no coge el fundamento, usted por allá le dice Hashem y usted sale diciendo Hashem y no sabe por qué dice Hashem. Y se mete por ahí y dice que el Eterno y no sabe por qué dice el Eterno, de dónde sale el Eterno. Si usted pone a averiguar de dónde sale la palabra Eterno, sale Ouroboros, que es el Dios de la eternidad. La serpiente que muerde la cola, de ahí es donde viene la argolla de matrimonio. Y la argolla de matrimonio se usa en el otro lado, no en el lado de acá, no debíamos de usar nosotros eso porque es una costumbre pagana, pero nosotros no sabemos nada de eso. Y entonces nos casamos con argolla. Y eso que fue un Coré que vino y nos metió todo eso y todo el mundo fue por ese lado. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no tenemos el fundamento, por aquí te dice una cosa, por acá otra. Entonces el padre que dice, no, usted tiene que hacer lo que hizo Moshe. Vamos a ver qué es lo que hizo Moshe. Sigamos leyendo porque no hemos acabado de leer aquí Romanos. Porque tales personas no sirven a nuestro Adón Yahshua, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ya comenzó a mostrar los dos caminos. O le servimos a Yahshua, a Elohim, o le servimos al otro. Si hay una persona que está parada en el otro lado de un Coré, usted va a tener que hacer lo que el padre dice que tengo que hacer con un Coré, que me presente. El problema es que a veces es mi familia, vuelvo y repito. A mí me movió eso y me dio como cosita, ¿no? De ver eso. Por lo menos dijo el que la llevó es un cristiano, que es el patrón de ella, ¿no? Dije, por lo menos hay un cristiano ahí. Y él se ofreció, ¿no? Y la llevaba y uno le da cosita, ¿no? La otra por ahí sola. Y cuando la estaba llevando y se volteó en la cara, ya estaba que ponía a llorar. Tenía una cara de llanto, mejor dicho, no sé si porque no tenía su familia allá.
Y a uno también trata de entrarle eso, ¿no? Allá no hay ni uno de acá. Aunque por ahí alguien habló en español, por ahí algo, ¿no? Que dijeron, ay, se perdió cuando la niña cogió para el otro lado. Y dije, ahí, yo me imaginé que era la familia de la John. Entonces a uno le trata de mover, yo no estoy diciendo que no. Claro, pues por eso es que es la prueba. Si a mí no se me diera nada, ahí no hay prueba para mí, porque ya hace rato pasé eso y estoy formado, pero cuando hay cositas que me mueven, ahí hay una prueba y yo debo entender eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Lo que diga la palabra es lo que yo tengo que hacer. Entonces, que no pude, sí, porque a veces uno pierde la prueba. Pero yo entiendo y debo estar claro que si eso me está moviendo los controles es porque estoy pasando una prueba y tengo que pasar para poder crecer, si no, no voy a crecer y me voy a devolver. Eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a ir a Kefa 20, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 y después saltamos al 18. Si ustedes lo quieren leer ahí, lo pueden leer seguido. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Están hablando de los de aquí, el mismo cuerpo de Elohim, de la misma congregación, de la iglesia, de los creyentes. De eso es que está hablando aquí y allá también está hablando. Recordemos que Coré era de la familia de Leví. Y los levitas eran los encargados de ministrar en el templo. Unos por el lado de Aarón ministraban, presentaban ofrendas y otros por el lado de los demás levitas se encargaban de llevar los instrumentos y llevar la tienda de reunión. Recordemos que eso iban y lo instalaban de acuerdo a por donde iba el pueblo de Israel. Leamos el 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, se usen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Listo, está atacándolos, claro, porque está yendo con algo contrario, los quiere poner a pecar. ¿Para qué? Pues para irse en contra de Elohim y eso es lo que va a causar. Eso es lo que pasó, debemos de leerlo por ahí con el Sheliah Shaul, el apóstol Pablo en Hechos 8, del 1 al 3, y eso que podemos leer los últimos versos del 7, cuando él comienza a narrar y dice, yo era un perseguidor de la iglesia, dice él, de los discípulos, dice. Y estamos hablando de alguien que supuestamente era supuestamente bien fundamentado y sabía la Torah, había sido enseñado por Gamaliel, el mejor instructor en aquella época, y estaba persiguiendo a la Kehilá, a la iglesia. Mientras yo no esté derecho voy a perseguirlo, mientras yo no esté derecho y mande una palabra torcida de aquí para allá, estoy persiguiendo a la iglesia porque lo voy a poner a pecar, lo voy a desviar. ¿Qué dice la palabra mía? Verso 1, 8.1. 8.1, pero léelo desde el 7, dos versitos atrás de ese. 7:59 y 60. Sí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón, Yahshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Adón, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Listo, era una forma física que lo hacía, pero doctrinalmente igual, porque Pablo, tenía una doctrina diferente a los discípulos, a la verdadera doctrina. Iba en contra, estaba persiguiendo a los seguidores de Yahshua, porque era contrario a lo que él decía, lo que él manifestaba, lo que él creía. Él había sido adoctrinado por Gamaliel, pero él estaba todavía allá, en todas las cosas viejas, ¿no? En todo lo que tenía que ver con los dogmas, con muchas de esas cosas, cuando acá ellos ya habían recibido la doctrina por medio de Yahshua. Y muchas de esas cosas él todavía no podía entender hasta que no se le presentó Mashiach. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Hasta que no se le atravesó Cristo en el camino. Hasta que no se le atravesó la verdad. Y a veces se nos atraviesa la verdad, pero nosotros queremos seguir en la mentira. El Padre viene con su palabra, pero yo a veces le digo no a la palabra.
¿Dónde más ocurrió eso? Vamos a ir a Yehezkel, Ezequiel. Aunque esta parte algunos creen que esto no ha pasado todavía, ¿no? Que cuando es lanzado Hasatán dicen que eso va a ser ahora. Pero aquí en Yehezkel habla como si ya hubiera ocurrido en aquellos días, ¿no? Cuando fue enviado Satanás o echado fuera de los chamaín y vino aquí a la Eres. Entonces, vamos a leerlo, dice en Yehezkel, capítulo 28. Vamos a leer los versos del 14 al 17. Lo otro representa palabras vanas, lo que hacía el Cheyat Shaul, lo que hacía Corá, lo que hacemos nosotros cuando es doctrina de error, son palabras vanas. ¿Qué dice Yehezkel 28 del 14 al 17? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea que ese querub, que ahí dice querubín, ¿no? Pero es querub, el singular, está hablando de Hasatán, está hablando de Lucifer, está hablando de alguien que era también del cuerpo, ¿no? Que era de la familia, pero a causa de que se manifestaron cosas, el orgullo, bueno, la altivez, él quiso tomar el lugar de Elohim y cantidades de cosas, entonces pasó algo allá y los sacaron o los sacarán pues para otros que creen que no ha ocurrido todavía eso. Igual pasó con Coré, eso va a pasar con Coré y eso va a pasar con nosotros, pero a veces estamos dentro, supuestamente estamos viniendo aquí, podemos estar fuera, a causa de que tenemos una doctrina diferente a la de Elohim. No pertenecemos a la congregación de Elohim si no estamos haciendo lo que aquí dice. Pero por venir aquí creemos que estamos bien, que creemos que somos Benei, que somos hijos. Cuando mientras no obedezcamos lo que dice el Padre, no vamos a hacer esos hijos. Sigamos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querub protector. Y el 7. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea que algo comenzó a pasar en él y eso no pasó de un momento a otro. Hay un proceso, así como el proceso de crecer nosotros a medida que la visión se nos va aclarando, ¿cierto? La vista se nos va aclarando a medida que va entrando la luz en nosotros, vamos viendo de una manera diferente, así mismo se va oscureciendo. Cuando le ponemos o le prestamos oídos a las palabras de Corá, de Coré, o a las palabras de Hasatán, porque Coré representa a Hasatán, entonces eso es lo que nos puede estar pasando. Hay un proceso, pero va a llegar un momento en que se va a estallar todo. ¿A causa de qué? Que el Padre lo permite. Lo permite primeramente para castigarlo a él y segundo para proteger a algunos. Y nos podamos dar cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros, porque muchas de las cosas, muchos de esa lisonja nos pueden atrapar a nosotros y no nos damos cuenta. Porque vemos una persona que está predicando ahí, creemos que anda derecho y nos dejamos seducir, nos va seduciendo y cuando menos pensamos somos de ojos 250. Sin darnos cuenta porque estamos creyendo en alguien que está torcido. Y cuando yo digo a alguien que está torcido, puedo ser yo. Como le dije a este ministro, no es que yo no estoy diciendo que yo tenga la razón. Yo puedo estar torcido, pero muéstreme en qué estoy torcido. Yo por lo menos me estoy apoyando en la palabra. ¿En qué se está apoyando usted? ¿Cuál es la palabra en la cual usted se apoya para decir lo que me está diciendo sobre el recasamiento? Y ahí es donde está el meollo del asunto. Vamos a Jasón, Apocalipsis, capítulo 12, versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de la estrella, la tercera parte de los malajim, de los ángeles, no son considerados como de las estrellas. Arrastró, ese Corá arrastró 250 hasta ese momento, hasta el momento de la rebelión, pero más adelante vamos a ver que a toda la congregación la contaminó. Eso es lo que pasó con Hasatán y eso puede pasar en cada uno de nosotros.
si no tenemos el fundamento y no tenemos la palabra, y eso es lo delicado. Pero el Padre nos va a enseñar hoy cómo debemos tratar cuando tengamos ese problema, qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que alguien viene y con lisonja me arrastre o me seduzca y me vaya llevando por el otro camino que no es el de Elohim? Por esto, Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por algo que hay dentro de mí aparece un coré y me comienza a arrastrar. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a Elohim. Ahora el Padre nos lo va a enseñar a través de Moshe. ¿Qué es lo que tengo yo para defenderme de un coré que se me acerca? Pues pegarme a Elohim, que es la parte contraria a coré. Y Elohim es la palabra, o sea, Yahshua es la palabra. A él tengo que acudir yo. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está, estamos viendo el proceso, ¿no? Hay un deseo dentro de mí, hay un espíritu inmundo que está dentro de mí, por eso aparece otro que es igual, tiene el mismo espíritu inmundo y por eso es que yo soy compatible y me estoy dejando seducir de él. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que yo estoy en fornicación, si yo tengo un espíritu de fornicación, a mí se me van a arrimar las personas que estén sufriendo de lo mismo y por eso yo soy arrastrado por eso. Y cuando digo arrastrado no es porque me hablen. Una mujer cuando seduce a un hombre está haciendo exactamente esto. Pero nosotros no lo vemos. Nosotros le seguimos por el camino. Recuerden el video, ¿no? Entre otras cosas, esa es la parte que tengo que hablar con mi hija, porque ese video se lo mandé a la hija, lo del homosexual. Cuando dice, no, el trabajo mío era hacer que él me mirara y me deseara, que con eso yo ya la mandaba con pecado para la casa. Eso era lo que él tenía que hacer nomás. Y eso es lo que nos está diciendo el Padre. Ese Coré no es solamente aquel que viene a causar una revolución y nosotros vamos a ver cómo pelean contra Moshe. No, eso es lo que produce en nosotros una rebelión. Aquel homosexual que iba y veía que estaba vestido de mujer y parecía una mujer, entonces iba y seducía a una persona que estaba casada, que tenía a su esposa, lo seducía, y cuando ese hombre lo miraba con deseos, a él ya lo mandaba con adulterio para la casa. Eso es lo que pasa hoy con nosotros cuando una mujer nos está mirando y nosotros respondemos a esa mirada y viceversa, ¿no? Al contrario también pasa. Entonces nosotros vamos cargados de adulterio para nuestra casa, llevamos la maldición, que era lo que les decía yo. En mi casa mi mamá metiendo la ficha porque ella vivía en Kedushá, santidad, de acuerdo al nivel que tenía. Una mujer que siempre fue consagrada a él y vivía conforme a la palabra. Que no tenía el mismo nivel que nosotros tenemos ahora, pero lo que tenía lo vivía al máximo. Y yo iba y aportaba y pensaba que esa era la parte mía, cuando no conocía el mundo espiritual, no sabía la cantidad de demonios que llevaba para mi casa. Entonces hoy pasa eso, la seducción por medio de la mirada, y nosotros no vemos eso. Y están cantidades de matrimonios en adulterio y piensan de que buscan la escenita para mirarse, y tú no ves todo eso. Lo que pasa es que las personas creen que uno está sano, pero uno está dando cuenta de todo. Y está dando cuenta de que hay un freno dentro de las familias. Hay un freno dentro de eso que la prosperidad debe estar en nosotros, pero a causa del pecado todo eso se frena. Debemos ser unas personas con salud y a veces eso es causal de eso, bueno, cantidades de cosas, y no son propiamente por nosotros, quizás por la otra persona. Y el Padre en el final de los tiempos va a poner a hacer cosas y va a poner a cada uno de nosotros a darle freno a esas cosas, no a darle rienda suelta, sino por el contrario, va a decir, bueno, usted va a hacer esto. Y si esto no causa efecto, entonces va a tener que hacer esto. Y el Padre va a ir poniendo las cosas hasta que usted le tenga que de pronto salir de la pared. Pero es el Padre que va a ir poniendo eso. Porque yo no crezco, voy a salir en la carne y voy a sufrir yo y voy a llevarme a un poco de gente por delante. Mire todo el proceso, dice. Hay unos deseos dentro de mí y eso es lo que atraen a ese Coré. Entonces dice, entonces la concupiscencia, los deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué quiere decir que da a luz? Pues que el pecado, que es un espíritu inmundo, ya entró. Esa otra persona que tiene lo mismo, recordémoslo, el ejemplo que yo daba. Si yo tengo fornicación y él tiene fornicación y él puede tener unos espíritus inmundos que están dentro de la fornicación y yo tener otros. Y el proceso de él puede ser mayor, el proceso mío puede ser mayor de acuerdo a lo que hay dentro de mí.
Entonces, de acuerdo a eso, se me van a arrimar las personas porque trae otras cosas que yo no tengo. ¿Para qué se me arrima? Para meterme las otras cosas que me hacen falta a mí. De esa manera es que hace el enemigo, pero nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque ya hay una seducción, porque hemos sido arrastrados. Y entonces dice, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, lo que entró se hace efectivo, yo lo hago, entonces dice que da a luz a la muerte. Mientras está dentro de mí y yo no obre, no se cuenta como pecado todavía. Por eso es que los niños se salvan antes de los 7 años. Porque el pecado ha nacido consumado, no tienen conciencia. Y si ellos después de los 7 años no hacen lo que esos espíritus inmundos lo quieren poner a hacer, van a ser libres. O si se mueren en ese momento, el pecado no es contado a ellos, porque no se ha consumado, no se ha hecho el pecado. Pero el espíritu inmundo sí está dentro. El espíritu inmundo está dentro de ellos. ¿Cuál espíritu inmundo? Lo que le clavaron los padres. Lo que le clavaron los padres a cada uno de ellos. Y si se ponen a analizarlo y ustedes ven las cosas con las que salen estos muchachos, ¿por qué pega a Caleb? ¿No? Dice aquí el paciente, este gigante. ¿Y por qué pega a Caleb? No pegue a Caleb. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué dice? ¿Por qué reclama? ¿No? ¿Usted cree que es él o son lo que hay dentro de él? Y eso es lo que pasa. Y eso se une con los que tiene la mamá o el papá. Por eso a lo mejor el amor es guardar los mandatos. Porque cuando yo guardo los mandatos soy libre, y cuando él necesite de mi ayuda yo voy a tener autoridad para sacarle el bicho que él tiene. Pero cuando yo no guardo mandatos y el bicho no sale dentro de mí, jamás le voy a sacar el bicho a él. Jamás se lo voy a sacar. Porque no tengo la autoridad para sacarlo. Y ahí es donde está el amor. Que yo esté listo para cuando él me necesite. Pues estoy hablando de él como si fuera hijo mío, ¿no? Ahí estoy poniendo el ejemplo. Véalo, vea. Ahí se le arrugó el callo porque se manifiesta todo eso. Otro por ahí vomitó el día que está hablando de corrección. Salió a vomitar. Porque eso es contrarrestar. Cuando yo voy con lo que el Padre me manda, voy a contrarrestar lo que esa persona tiene. Pero si yo no tengo autoridad, ni siquiera voy a ver lo que esa persona tiene. Ni siquiera la palabra que sale por mi boca va a ser como martillo que golpea la roca. No va a golpear, no va a pulverizar la dureza. La dureza que aún hay en la otra persona, eso no va a pasar, y ahí es donde se manifiesta el verdadero amor. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua fue ya presentado claramente entre vosotros como llevado al madero. Le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Porque eso es lo que hace Coré, lo que hizo Coré, hizo en contra de la verdad. La verdad la traía Moshe, porque Moshe estaba derecho con Elohim. Es lo mismo que las esposas y los esposos. La mujer tiene que sujetarse al esposo, sí, pero si el esposo está derecho con Elohim. Porque en el fondo tenemos que sujetarnos a Elohim. Eso es lo que estamos mostrando aquí. Sigamos leyendo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Rúa por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Rúa, ¿ahora vais a acabar por la carne? Listo. Ya tenían el Rúa Hakodesh y ahora van a volver a... ¿Qué es? A ver, vamos a aclarar un poquito esto. ¿Qué son las obras de la ley? Debemos tener claro eso. Las obras de la ley son las que hacen ellos. Porque usted le dice, usted no va a robar. El padre le dice, usted no va a robar, pero ellos no han creído eso. Es porque el papá le dice eso, ellos lo hacen, pero ellos no lo han creído. Yo debo creer, pero ese creer no es el que produce salvación. Ese creer es el que arranca cuando yo estoy en la carne. Creo y comienzo a obedecer, y cuando obedezco llega el Ruach HaKodesh y se entrona en mí y comienza a hacer él a través de mí. Las obras de la ley es cuando yo obedezco sin creer. No sé si me están entendiendo. Dice no robar, pero yo no creo que eso yo debo hacerlo. Yo lo hago porque me enseñaron eso. Yo hacía eso. Mi mamá y mi papá me enseñaron a hacer muchas cosas, pero no porque dijeran la palabra. Entonces yo lo hacía porque mi papá y mi mamá me enseñaron que eso estaba mal, pero más no porque Elohim lo decía. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? O sea que salí a hacer sin creer, sin tener convicción de eso.
Debemos tener clara esa parte, ¿no? Porque dice, ¿recibiste el Rúa por las obras de la ley o por el oír con fe? Por ambas cosas, porque van de la mano, pero voy a entender cómo funciona. Cuando yo estoy en la carne, a ver, yo antes de llegar a la senda del Padre, cuando llegué a ese encuentro, entonces todavía no había recibido el Rúa. Entonces cuando comencé a creer, comencé a actuar, creí y comencé a actuar, todavía no había recibido el Rúa HaKodesh. Porque yo creí, y esa fe que yo tuve tenía que ser probada. Cuando fue probada esa fe, y yo salí victorioso, entró el Rúa HaKodesh, entró la otra emuná, la otra fe que es la que salva. Eso debe tenerlo claro. Porque si no, a veces yo digo, no, yo creo en eso, sí, pero no tiene el Rúa todavía. Pero yo creo, entonces yo ya estoy alineado con el Elohim. Si mientras no tenga el Rúa no está alineado con el Elohim. Que es lo que pasa muchas veces en nosotros. No, yo sé que eso está mal. ¿Y por qué lo hace? Porque no ha cumplido el tiempo que el Padre demanda de nosotros para poder Él sellarnos. Si estamos obedeciendo, hemos creído y comenzamos a obedecer, pero no hemos obtenido el premio, que es la promesa, que es el Rúa HaKodesh. Estamos en un lapso de tiempo de obediencia. Por eso le dice, en el tiempo de vida, mientras usted esté en vida, mientras usted esté alineado con Elohim, volveré. Y Sara va a tener un hijo. Eso es lo que pasa con nosotros. El tiempo de vida supuestamente son los 10 días, que ya nos dimos cuenta que realmente son 6. Pero esos 10 días son el tiempo de vida, que yo me conserve en vida en esa área, obedeciendo, porque los mandatos son vida, y mientras yo lo esté obedeciendo estoy en vida, mas no en la vida Olam todavía, hasta que no entre el Rúa HaKodesh. No sé si me entienden esa parte, que es difícil explicarlo. Vamos a ir a Bamidbar, capítulo 16, vamos a leer los versos del 3 al 5, y aquí va a comenzar a hablar el Padre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai Yah. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai Yah? Listo, Coré tiene algo de razón, todos son Israel, pero todo Israel tiene errores. Él tiene errores, pero él dice, no, venga, que yo así como, mira lo que dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón, contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son Kadoshim, claro, porque estaban obedeciendo, pero no lo están obedeciendo todo. ¿De dónde estaba tomando Coré? De la congregación, de la parte que no tenía palabra, de la ignorancia que aún había en ellos. Y entonces los arrastra de esa ignorancia. Recordemos que anteriormente los sacrificios eran por los pecados de ignorancia. Por los pecados de ignorancia eran los sacrificios. Y no por los pecados de muerte, de ignorancia y no de muerte. Porque los pecados de muerte, hasta ese momento iban a estar en muerte, hasta que no viniera Mashiach, porque Mashiach era el que traía la vida. Pero no nos metamos en esa parte. Y se juntaron contra Moshe, y está diciendo, venga, nosotros no podemos hacer lo mismo, sigamos leyendo. Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Sí. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Adonai Yah quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Esa es la solución, Misají. Ahí está la solución dada por Moshe. Y entonces dice, mañana mostrará a Adonai Yah. Mañana mostrará a Adonai Yah. Vaya, usted métase con el Padre a ver qué le dice a Adonai Yah. Porque usted puede decir, yo me voy a meter con Adonai Yah para que él me muestre. Resulta que usted el Padre no lo oye todavía porque está en un pecado bien serio. Entonces lo coge Coré y lo lleva por la palabra torcida. Porque eso les pasa a muchos, vienen a la palabra y ven algo y dicen, miren que aquí está, y resulta que está torcido. Como también hay otros que están obedeciendo y tenemos un tope donde todavía no damos más de allá y tenemos que entrar en la presencia de Él para que Él nos muestre. Y entonces el Padre a través de la palabra me dice, mire, vea, esto es así, así, así. Y el problema de nosotros es que somos muy ligeros.
Y entonces por eso es que nos seducen y salimos a cometer errores, porque no comprobamos, ni siquiera preguntamos, ni siquiera nos cercioramos de las cosas y nos vamos en contra de Moshe. Nos vamos en contra de Elohim, sin tener la palabra. Dice, mañana mostrará, es decir, Adonai ya, es ir a la palabra siempre. Y si no me está escuchando, si no ando bien, es ir a la palabra, es enderezar mi manera de caminar, es enderezar mi manera de actuar para poder que Elohim me hable, porque sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Mientras yo no esté en obediencia, él no me va a oír. Y si no me oye, pues sí que menos me va a responder. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Vamos a Kefa, a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Yahshua, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Tenemos que hablar conforme a esto. Que hay cosas profundas ahí, sí, pero yo por lo menos tengo una palabra en la cual digo, yo lo veo de esta manera porque aquí dice esto. Me estoy apoyando en la palabra, pero a veces salgo sin esto o con esto torcido. ¿Cómo me doy cuenta si esto está torcido? Cuando yo le saco otro verso por ahí donde le estoy refutando lo que está diciendo, le estoy refutando la revelación que supuestamente tiene. Le digo, eso no puede ser, porque mire que acá dice esto. Eso es lo que él me decía, ¿no? El ministro me decía, no es que el recasamiento, si se casó hace 10 años el padre, es todopoderoso y te trae esa mujer desde por allá y te la trae para acá. Cuando no se casó en la presencia de Elohim. Y por ahí en Hechos 10, se me olvidó el verso que le dije yo en estos días, ya lo tiene ahí, Hechos 17, donde dice que él, los tiempos de ignorancia, él no los tiene en cuenta. Entonces cuando yo no estaba en la presencia del Padre, o sea que no conocía a Elohim y yo me casé, eso el Padre no lo tiene en cuenta. Yo no puedo salir y le digo, venga. Entonces lo más tremendo de esto, le digo, cuando un hombre se une con una ramera, se hace uno con ella. Y el Padre allá hizo, el Padre allá dijo, no, ya no serán más dos, sino una sola carne. Lo mismo que cuando yo me uno con la ramera, es lo mismo un matrimonio. Entonces usted se acuerda con la primera mujer con la que usted se acostó. ¿Usted acuerda cuál fue? Usted va a tener que esperar a esa primera mujer, porque eso es un matrimonio también. Eso también es un matrimonio. Cuando yo me uno sexualmente con una mujer, me hago uno con ella. Ahí me estoy casando de una manera espiritual. Entonces tengo que salir a buscar esa primera relación que yo ni me acuerdo cuál fue. Y entonces, ¿con cuál es que me voy a casar yo? Eso es lo más. Y ya lo encontré abajo. ¿Qué dice? ¿Hechos qué? 17:30. 17:30. Dice, pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es hacer techubá, y cuando yo hago techubá, nazco de nuevo, y ahí el Padre comienza a contar las cosas como si fueran nuevas, ¿no? Una nueva criatura. 17:30, Hechos. Él no está teniendo en cuenta eso. Y hay muchas palabras que hablan de eso. La que yo le acabo de decir, 5 maridos has tenido, aún el que tiene no es tu marido. Le está diciendo que hay un marido verdadero y ya lleva 6. Sí, yo lo veo claro ahí, pero cuando está ese espíritu de Coré en mí, me hace ver otra cosa. Quizás eso lo vaya a interpretar de otra manera. Entonces él me dice, no, es que cuando Pilato le dijo, cuando Herodes le dijo, esa mujer con la que te estaba acostando es la mujer de tu hermano, esa mujer no puede ser tuya, le dijo Yahshua. Él ahí está hablando del recasamiento, me dijo él, ¿no? Y esto es muy tremendo cuando uno tiene un espíritu inmundo. Comienza a interpretar mal la escritura. Ahí no le está hablando de eso. Él le está hablando de Levítico cuando dice que usted no puede acostar con la hermana de su hermano. Él no está hablando de recasamiento. ¿Qué dije yo? Con la esposa del hermano. No le puedo conocer la desnudez a la esposa de mi hermano, eso dice la palabra.
Él no está refiriendo al recasamiento, está refiriendo era esa y otra que ahí va pegada con esa, ¿no? Va ligada con esa. Y entonces yo lo llevaba allá para que entendiera, digo, si eso fuera así, no nos podríamos casar nosotros con Machía. Porque la palabra dice que cuando un hombre repudia a su esposa, ella se casa con otro y el otro la repudia y yo después ya no puedo casar con ella. Entonces Machía no se podría casar con nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Yo me separo de una mujer y ella se casa con otro. Este también la repudia, yo no la puedo volver a tomar. Eso pasó con nosotros. Éramos esposa de Yahshua o de Elohim. Nos casamos con Hasatán. Hasatán también salimos de él, entonces yo no me podría casar nuevamente, porque la ley lo dice. Entonces, ¿cuál era la solución para poder con nosotros volvernos a casar con Yahshua, con Elohim? Nacer de nuevo, volver a servir. Y ahí las cosas se cuentan de nuevo. Entonces, no, imagine yo qué problema tendría yo tan bravo. Ay, Padre bendito. Si no entiendo eso, entonces yo lo llevo al menor, pero es que uno para predicar la palabra no tiene que ir hasta el cielo para enseñarle. Digo, si le toca, mijo. Yo a usted le estoy llevando hasta para que usted lo pueda entender. Le estoy mostrando de qué manera funciona esto. Cuando Israel nace de nuevo ya se puede casar con Yahshua. Si no nace de nuevo, no se puede casar. No sé si entendieron, pero sigamos. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Listo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pues no pensemos más allá de lo que está escrito, de lo que yo me puedo apoyar. Para lo que estoy pensando yo tengo que apoyarme en algo que está escrito. A veces no me llega la palabra. Cuando el Padre me habló de la muerte, yo ya sabía que era un espíritu inmundo, me lo había mostrado él, pero yo todavía no había encontrado el verso en lo cual yo podía asentar eso que él ya me había mostrado. Y cuando el Padre me mostró en Hechos, cuando dice suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible para ella retenerlo, a Yahshua, me di cuenta que era alguien y que sí era un espíritu inmundo, no algo que me habían enseñado a mí, que es cuando alguien está ahí sin respirar y lo entierran y pensamos que eso es la muerte es alguien. De esto es que me está hablando aquí. Oí hablar uno de los de Centroamérica, una señora que a veces se ve como muy altiva, ¿no? Pero dice unas cosas buenas. Entonces ella decía se puede usar anticonceptivos, o sea, una mujer puede planificar. Hizo esa pregunta, ¿una mujer puede planificar? Según la Biblia puede planificar. Digo, eso es problema suyo, yo no sé. Lo que pasa es que yo no encuentro un verso en lo cual yo me pueda apoyar. Yo sí lo tengo. Si yo entiendo que es un medicamento y que yo soy templo de Elohim, ahí ya está la respuesta. Si un medicamento es de Elohim, entonces sí podría hacerlo. Pero si un medicamento no es de Elohim, entonces yo no lo podría hacer. Por lo menos por ese lado de los fármacos, ¿no? Que ya sabemos que los fármacos es hechicería. ¿Sí? La farmacia es hechicería. Todo lo que tiene que ver con eso. Por hoy yo les decía, los chuzones no son de Elohim, porque ahí atacamos el templo, estamos metiendo algo que no es bueno. Ahí hay, pero si hay una manera de planificar que no sea con medicamentos. Eso es otro cuento. Entonces ella dice, no, porque uno cómo va a tener hijos y todavía si no tiene cómo educarlos, que esta situación está muy difícil. No sabe qué es la educación también, vuelvo y le repito lo mismo. Ella lo está viendo de esa manera, lo está viendo de una manera incorrecta. Porque no es por la educación que uno va a hacer eso. Si lo puedo o no puedo educar. Dice, no es que la situación está muy dura, entonces yo no tengo que planificar porque me lleno de hijos. No, es que ese no es el problema. Usted puede planificar de otra manera, de una manera natural. Porque eso es lo que hacía Abraham. ¿Cómo así? ¿Él llevaba el método del ritmo? No, él se acostara acá que quería tener hijos. ¿No? Él no se ponía a ver, bueno, no sé cuándo le llega el periodo. Entonces,
5 días antes, 5 días después, no me ponía con las cuentas, no, yo quiero tener a Isha, entonces yo decía, acostado. O Jacob acá que quería tener un hijo, o ellas querían tener un hijo, entonces ojalá dejarme acostado, tener la mandrágora y prestámelo hoy, porque era para tener hijos. Pero cuando yo no tengo ese fundamento, entonces sí me va a enredar el mundo. ¿Sí? Ajá, puede ser para las ganas, sí, también, porque el padre dice que el hombre no, ni la mujer se niegue a su esposo o a su esposa. No se debe negar, pues entonces no se niegue el día que no pueda tener hijos, ese es el día que debe estar con ella, si no quiere tener hijos. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Por ese lado tal vez, pero ya cuando usted le mete otra cosa, cuando usted va y corta cosas, yo hice un pecado grande, que fue hacerme operar, que yo no sabía. Esos tiempos de ignorancia, el Padre me va a perdonar, eso sí, porque había ignorancia en mí, yo no entendía eso todavía, no me había llegado esa desvelación todavía, porque eso estuvo mal hecho, porque cortan, no, eso lo ligan y cortan acá. O sea, hubo un cambio en el diseño original de Elohim, por eso las operaciones de las mujeres, lo que hacen en las uñas, en el cabello, eso no es de Elohim, porque cambian el diseño original de Elohim. Eso es lo mismo que Coré, le estoy diciendo a Elohim, no, yo no quiero estas uñas así, yo las quiero rojas. Mira, esos testimonios están prohibidos aquí, ¿no? La de los hombres que no van a poner a contar cuando andan en tacones ni nada de eso, ¿no? Porque pronto hay separaciones. Eso es lo que pasa. El Padre nos creó de una manera, y cada vez que yo hago algo contrario a lo que al diseño original, estoy en pecado. Claro que cuando el Padre lo convence, usted lo va a hacer, pero mientras lo convence, usted va a estar en pecado. Mientras tenga la uña pintada, está en pecado. ¿O no? Claro, porque estoy diciendo al Elohim, yo no quería las uñas de ese color, yo las quería rojas. ¿Sí o no? O el yo no sé qué es francés, o yo no sé qué es lo que se hacen, pues, porque yo, eso y no he vivido yo con eso, hermano. De pronto que le saquen nuevos uñeros y todo eso, eso es por la salud, que le saquen todo el poco de cuero, el poco de mortecina que tiene ahí en las uñas. Eso es otro cuento muy diferente, porque ya es por salud y no está alterando el diseño original. Se supone que eso es quitar lo que ha salido al diseño original, lo que ha sido agregado. Cuando usted quita un callo, ese callo fue agregado al diseño original. ¿Sí o no? O es normal los callos, o es que es muy contento usted cuando le duelen. Bamidbar, Números, capítulo 16, versos del 16 al 19. Después dijo Moshe a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Adonai ya, tú y ellos y Aarón. Eso es lo que estoy haciendo. Parece que fuera algo diferente, ¿no? De la rebelión de Coré, pero es eso. Cuando yo quito el diseño original, es que hay una rebelión, hay algo que yo me estoy yendo en contra de la palabra de Elohim. Y es por eso que él dice, vamos a ir delante de Elohim. Eso es lo que hacemos nosotros, vamos a ir delante de Elohim, hijo. ¿Cuál es la palabra que usted tiene, con la cual usted argumenta lo que está diciendo? Yo le estoy mostrando la mía. Yo creo estar seguro de que es así como digo yo, pero si usted me sale con una palabra donde desvirtúa lo que yo estoy diciendo, yo tengo que unirme a usted. Pero si no me saca ningún verso, digo, entonces ¿cuál es la doctrina tuya? ¿Vos enseñás sin palabra? ¿Vos evangelizás sin palabra? ¿Y cómo van a ser libres las personas? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le digo yo. Si no conocen la verdad, ¿cómo van a ser libres? ¿A quién vas a traer a la senda? Ya lo exhorté por otro lado mayor, ¿no? Ya me tengo que metérmele. Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos a ir delante de Elohim, eso es lo que tenemos que hacer. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Adonai ya cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Listo, van a quemar incienso. Incienso en hebreo es ketoré. Y ketoré es desalojar habitantes previos. O es decir, desalojar espíritus inmundos. Cuando yo vengo con la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso es lo que está diciendo. Que yo estoy viniendo a la palabra. Recordemos que el incienso representa las oraciones de los ¿qué? De los sadiquín, de los kadoshim, de los justos, de los santos, ¿cierto? Y las oraciones de los santos están conforme a esto. Cada vez que yo ore conforme a esto, cada vez que yo estoy orando aquí conforme a esto y hayan espíritus inmundos, por eso es que hay liberaciones. De eso es que está hablando, de liberación. Cuando yo voy delante de Elohim, que es la verdad,
yo estoy exponiendo a liberación o a esa persona o me estoy exponiendo a liberación yo. Tengo que ir a la verdad para poder ser libre. Cuando yo no tomo esto, no hay posibilidad de libertad. Cuando me vienen con una mentira, no hay libertad. Al contrario, me voy a endemoniar más todavía. Porque el otro me va a traer chamucos que yo no tenía. O sea que el chamuco va a quedar más grande que yo tengo. Sigamos leyendo. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que representa el incienso, ¿no? Ketoré, desalojar habitantes previos, desalojar la inmundicia sexual, la mentira, todo lo que haya que no sea de Elohim. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del Mizcán de reunión con Moshe y Aarón. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la verdad? Pues va a confrontar la mentira. Y cuando viene la verdad, va a quedar expuesto el que está en pecado, y el que está en pecado va a recibir su castigo. Sigamos leyendo. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del Mizcán de reunión. Entonces la gloria de Adonai ya apareció a toda la congregación. Ya, a toda la congregación dice, y ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación, sedujo ya toda, eran 250 y ahora ya es toda la congregación. Y eso es lo que pasa, porque eso le va multiplicando la maldad. Pero si tiene el fundamento, a ver, ¿cómo así? Y entonces, ¿por qué todos fueron manchados? Sí, pero no Moshe y no Aarón. O sea que hubo dos personas que no se contaminaron. Y esa es lo que debe representarnos a nosotros, esas dos personas que no se dejan contaminar, que no se dejan llevar por doctrina de error. Cantidad de doctrina de error hay hoy en todas las congregaciones, la gran mayoría están torcidas. Eso va a ser una debacle y la tremenda ahora al final de los tiempos. Todos que coman cerdo van a llevar del bulto. Pues no, le estoy diciendo que en cada pueblo hay una congregación que come cerdo. ¿No? ¿Usted sabe cuáles son los que comen cerdo y que venden cerdo entre las congregaciones? Para no decirles cuál es, lo voy a decir, menos mal que a mi mamá la sacamos de allá. Menos mal que a la que estaba con la cabeza agachada y lo sacamos de allá. Sí, ustedes deben, haga el loco. Nosotros también compramos la cajita, eso, la familia que más colaboraba era la familia Vázquez. Y con eso almorzábamos todo ese día. Con lechona, ¿no? El agua se comía dos. Ya también lo sacamos a él. La mayoría de iglesias Sí, claro, sí. Pero hay unas que sí saben, pero son poquitas. Le estoy hablando nomás de un solo pecadito que hace que seamos cortados, es lo que dice Isaías 66, 17. Estamos hablando de un hito nomás, ahora ahí le metemos a esto fornicación, que es otro pecado de muerte. Por ahora les digo que eso, los salvos son poquitos, es que en el arca de Noah no cabían muchos, cabían eran animales nomás. Oiga, es que eso es muy tremendo. Los animales entraron y los seres humanos no, o sea que eso eran menos que animales. Esto nos pasa, eso dice la palabra, que cuando estamos lejos de Elohim somos como bestias, ¿no? Eso dice en Cogelé, ¿no? Íbamos hasta ahí. Vamos a ir del 22 al 26, del mismo capítulo 16. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Adonai ya habló a Moshe diciendo: Oiga, Moshe dice, no es uno solo el que está arrastrando a todo el mundo, no, pero los está arrastrando. Eso mismo dijo Adán. Esa mujer que tú me dices como esposa, esa fue la que la embarró. Usted la embarró porque dejó seducir de ella. Fue engañado también. Aquí le está pasando algo parecido. Sigamos leyendo. Habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Oiga lo que está diciendo. Habla a la congregación y diles: apartados de en derredor
de la tienda de Coré. Eso es lo que le está diciendo. Lo que está diciendo, aparte de él y venga para acá, porque hay dos bandos nomás. Aparte de lo malo y venga para acá, es lo que dice, ¿no? El Padre dice que nos acerquemos a Él, que hagamos techuá, que nos arrepintamos. Eso es lo que dice. Tengo que apartarme de ellos, pero es que es mi mamá y es mi papá. Es mi hijo, es mi hija. Ahí qué vamos a hacer, pues. Le damos Shemot 32. Vamos a ver. Recuerden el becerro de oro, ¿no? Le damos del 26 al 28. Shemot 32. ¿Qué dice, mía? Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Adonai ya? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Adonai ya, el Elohim de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Lo mataron, en aquellos días mataban. Hoy el Padre dice: matar a una persona es darle la espalda. Haga de cuenta que está muerto. El problema lo hacemos nosotros, ¿no? La Jo lo hizo con el hijo, ¿no? Un hijo pródigo, eso hizo el padre del hijo pródigo. Se va a ir, hijo, váyase. Y fue y se tiró toda la platica y le tocó que volver. El papá lo fue a buscar por allá. No. ¿Cuándo? ¿Usted lo fue a buscar? Pero gana y tenía, ¿o no? Bueno, porque esa es la prueba, Misai. Yo le lo digo porque yo estuve acompañándola en ese viaje a ella. Y yo sabía que ella estaba sufriendo y quería de pronto a veces doblegarse y decir: venga otra vez a vivir aquí. Pero en el fondo se paró en la raya. Oye, el muchachito está diciendo: me equivoqué. Y está aconsejando al otro cabezón que quiere también darse ese viaje por allá. Entonces el otro se está adelantando para contarle, para cuando salga el otro sepa para dónde es que va. ¿No? Ajo. Ya está preparada para el otro. Sí, mira. ¿Está listo ya para irse para el viaje de su hermano también? Este dice: yo por ahora no me voy, olvídese. Este era más rebelde que el otro, pero el otro era más bobo que él. Este sí no es bobo, que yo me voy a ir a aguantar hambre por ahí. Le dijo: caminábamos, ¿no? Había un core, caminábamos los dos. ¿Qué? No, después usted sale con su rara y quedo yo embalado. Le dijo este al otro. O sea que era más rebelde, pero no era más bobo. Y esa es una ventaja que él tenía. Sigamos leyendo, pues, para que... Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. No toquéis. Y la gente... No, pero no es solamente por tocar, es realmente por ser contaminado por esas cosas. Ese es el problema que nosotros tenemos. El tocar lo que representa es cuando se le pasan a un espíritu inmundo. Cuando yo en mi casa se lleva la carne de un animal inmundo a muerto, entonces queda contaminada toda la casa, o sea que yo me contamino. Porque hay un decreto, y contaminarme es que entran espíritus inmundos en mí. Entonces, como entran espíritus inmundos en mí, yo al otro día digo: no, pero yo no creo que tenga nada de malo eso. Sabiendo que ya tenía la palabra donde dice, en letra, lógico, tenía la palabra donde dice eso, pero como hizo eso, entraron espíritus inmundos, entonces usted ya no ve la cosa como tan grave. Y esa es la contaminación. No, pero yo no creo que eso sea... que eso doble crema, yo no le veo eso nada. Eso es bien rico, como se estira, yo no creo que eso sea. Antes la mano de Elohim está ahí para hacer que eso se estire, ¿no? Toda esa, porque el enemigo entra. Entonces yo, cuando, le digo la experiencia a alguien por ahí, le traen la costillita de cerdo. No, y no, nosotros no comemos cerdo, pero cuando está servida ahí, está rojito y está como que la misma tentación que tuve cuando ve a mi hija cazando desde allá, la tiene otro con esa costillita ahí de cerdo, y ya ahí le está cambiando todo. No, pero comámonos, yo no creo que esta nos haga daño. A mí me dijeron que estos cerdos los alimentan de una manera diferente. Caviar.
No, estos no son inmundos porque comen otras cosas. Porque no saben que la inmundicia no tiene que ver con lo que coman, sino con la esencia, con la naturaleza que ellos tienen. Por eso en su palabra el Padre en Job 14:4 dice: ¿quién hará puro a lo inmundo? Dice: nadie, ni siquiera Él. Porque Él no contradice la palabra. Por eso el cerdo jamás podrá ser puro, porque escrito está. ¿Sí o no? Y ahí hay un Coré que va a manifestar. Si dice eso, leámoslo, pues Job 14:4. Porque es que Elohim se incluye en que nadie puede cambiar, y Él se está incluyendo ahí. Eso es tan tremendo que ni Elohim puede hacer eso, porque iría en contra de su palabra. ¿Qué dice? Ya. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Que los animales fueron descontaminados allá en el lienzo. Usted lee Hechos 10 o Hechos 11, ahí le dice que todos los animales ya fueron limpiados, ¿no? Ahí está diciendo: ¿y por qué llamas inmundo a lo que yo purifiqué? Dice la palabra, sí, pero para usted mío que tiene un core está que hartas de cerdo. Entonces ahí ya le cambia la perspectiva, ya comienza a pensar otras cosas. Hay un core ahí y se manda eso, entonces va a seguir comiendo. Y quizás no sea ese, sino que va y come, ¿cómo es que llama el otro? Búfalo. No, eso es búfalo. Uy, defendía yo a capa y espada eso, ¿no? Eso es búfalo, hermano, eso es búfalo. Y fuimos a lo mismo nosotros a preguntarle, pedimos una tarjeta y después Libardo llamó y le dijo: hey, ¿ustedes dónde compran el búfalo? ¿Búfalo? Aquí no cocinamos búfalo. ¿Cómo así? Y eso que es de nada, no, eso es cerdo. Allá arriba en la terraza le echan unos químicos y con el sol eso coge unos colores. Eso aquí no se vende búfalo, se vende cerdo. Pero yo defendía eso mío porque el cerdo todavía estaba dentro de mí. Y el Libardo y me dijo: vení, pero es que esto está muy raro, porque nosotros nos fuimos ahí donde el man estaba preparando eso y vimos las costillitas que eran de este grande. Y entonces el Libardo me dice: vení, pero yo estoy aquí, esto me tiene a mí timbrado, porque ¿cómo así que un búfalo va a tener unas costillitas de este grande? El hombre la pilló ahí mismo, pedimos una tarjeta y después el hombre le dijo que eso no era búfalo, que era cerdo. Estoy hablando de una que queda por allá, por el lado de la Simón Bolívar, o las Sijines, que llama eso por allá. Yo no estoy hablando de la del INEM. Que hay otros que comían acá en la del INEM. Yo también comía ahí. Eso es búfalo, eso es búfalo. Ahora la costilla del búfalo es así blanquita. Esa es un interrogante que yo tengo todavía, ¿no? Porque la del búfalo tiene el cartílago, ¿no? Y uno lo come con cartílago y todo. Pero la del búfalo, que es un animal más grande, ¿será que la costilla es así o es hueso macizo? Lógico que va a tener mucha más carne. Bueno, ahí se las dejo para que dejen de comer búfalo. Es mejor que lo vayan y lo compren a en los almacenes de cadena, que eso vende búfalo y lo prepara usted. Y vamos hasta el 26, vamos del 31 al 35 del mismo capítulo 16. Aquí el Padre nos está dando la instrucción de lo que tenemos que hacer. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Ay, consecuencia, muerte, ¿no? Porque el pecado trae muerte. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Ah, oiga, el Sheol. Alguien me hablaba del Sheol en estos días. El Padre es tan bueno que a través de la ciencia nos pone uno a explicar las cosas. Me dice mi hija, ¿no? Me dice: no, pa, aquí amanecimos con una nube ceniza y que yo no sé qué, están prohibiendo que salgan por los incendios que han habido en Canadá. Eso es otra de las estrategias de, ya saben de quiénes, ¿cierto? Entonces me dice, y le preguntaron a una inteligencia artificial que cómo iba a ser el fin del mundo. Y la inteligencia artificial dijo que en fuego. O sea que nos vamos a quemar, papi, le va a quemar, pero usted. Entonces le mandé en Pedro, donde habla que la tierra y los cielos están reservados para el fuego. Porque al final de los tiempos, la tierra va a ser raída, no va a ser en agua,
sino en fuego. Entonces ella iba tremendo y se perdió el mapa. No la he vuelto a oír en estos días. Ha llevado 2 días sin comunicarse. Entonces, como tiene un católico al lado, pues yo le mandé lo que dicen los católicos, que es el infierno, ¿no? Los 9 niveles del infierno. Y dentro de esos niveles del infierno está el purgatorio, está dentro del infierno. Y ahora sí les creo. Y hay los 9 niveles, ahí le mandé eso. Yo no sé si lo ha visto, yo no sé si existe todavía mi hija. Pero esa es la parte que nosotros tenemos que aprovechar. Cualquier lado que me da, yo pin, le meto. La verdad, le mandé la palabra, en Pedro dice eso. ¿Sí? ¿Lo dice o no? Veámoslo. Ahora yo le digo, mira, para que no tenga que buscar tanto ahí. Está en 2 de Pedro 3:7. Veámoslo. Ya que estamos hablando de Coré, que viajó al Sheol, viaje rápido, que ahora van a quitar los viajes en avión y todo eso, pues hay otra manera de viajar de esta, vea. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entró la palabra, la ciencia, mijo, la misma ciencia está ratificando lo que dice la escritura. Y vamos hasta el 35, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Adonai Yah y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Si no nos quitamos de Coré y su combo, pues nos va a pasar lo mismo que a ellos. Es muy tremendo. Salve a usted, que de pronto ahí tiene esperanza para salvar a los otros. Es lo mismo. Tengo que ser libre yo para tener la esperanza de poder llevarle libertad a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, al que tenga ahí al lado, o a aquellas personas que el Padre traiga, ¿no? Porque reconozcamos que la verdadera familia es Israel, y nosotros nos estamos dando libertad unos con otros. La edificación es eso. La edificación es que usted traiga palabra y me comparta a mí. La edificación es cuando usted me trae la palabra y por medio de esa palabra yo soy libre. Esa es la edificación, porque comienza la estatura. Cada uno a adquirir la estatura del varón perfecto, y todos vamos a adquirir la estatura para toda la congregación, que somos todos los creyentes. Eso es realmente la edificación. No es que usted venga y me comparte una palabra y me diga, ay, mira, el Padre me dio esta palabra. No, si usted no está obedeciendo, no tiene autoridad, y esa palabra va a venir sin autoridad y no va a producir libertad en mí, o sea que no va a producir nada. Por eso cuando yo obedezco, adquiero la autoridad, y cuando yo llevo la palabra, hay posibilidad de que haya libertad, si esas personas disponen. Pero cuando yo no tengo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, yo llevo una palabra muerta, que no va a pasar nada en una persona que esté muerta. Ahí es donde está el amor, mis amigos. Vamos a ir a Números 16, 41 al 43. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai Yah. Comienza esa rebelión a irritar a Elohim, porque va en contra de Elohim. Y aquí dice, el día siguiente toda la congregación de los Bené Israel, de los hijos de Israel, murmuró contra Moshe. Eso dice, pero después de pasar eso, y esta gente, después de que lo traiga a la tierra Jecombo, y esta gente todavía sigue en contra de Elohim, porque hay espíritu inmundo. Mientras haya el espíritu inmundo, yo voy a ir en contra de Elohim. Mientras yo no sea libre, así esté para morirme al otro día, yo voy a seguir rebelde. Por eso le dicen a aquella persona que fuma bazuco, si usted fuma un bazuco más se muere, él se lo fuma, porque tiene el espíritu inmundo ahí. Sigamos, porque vamos hasta el 43. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moshe y Aarón, miraron hacia el Mizcán de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la cabot de Adonai Yah. Y vinieron Moshe y Aarón delante del Mizcán de reunión. El Padre respaldándolos a ellos, ¿no? Vamos del 46 al 48 y con esta terminamos. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai Yah. La mortandad ha comenzado. Va a llevar del bulto todo aquel que no se apartó de ellos. Sencillo.
Eso es lo que va a pasar con nosotros. Y cuando yo hablo, no es que propiamente nos vaya a tragar la tierra, sino que nos van a llegar consecuencias. Eso es lo que pasa con nosotros cuando no nos alejamos de los coraitas, creo que se dice. Los de Coré, los descendientes de Coré, o los que son arrastrados por Coré. Van a haber consecuencias nosotros, por eso vivimos así. Porque somos, en el fondo, tenemos un Coré que manifiesta muchas veces en contra de la palabra, y entonces llevamos de luto. ¿Y por qué me pasa esto? Otra vez Lamentaciones 3 del 37 al 40. O si no, Michelet, Proverbios 16, 2, ¿no? 26, 2. Así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no llega sin causa, o no viene sin causa. Sigamos leyendo. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y ese incensario representa desalojar los habitantes previos, pero esa expiación representa el perdón de Elohim, que es lo mismo. El perdón de Elohim es cuando entra Yahshua en mí y saca el espíritu inmundo. Cuando entra Yahshua en mí y desaloja ese habitante previo que hay, o esos espíritus inmundos que hay. Y el problema es que para que entre Yahshua en mí, yo tengo que obedecer la palabra. Y eso es conocer la verdad y ser libre. Como no entendemos el proceso, entonces pensamos que es nomás seguir diciendo amén, aleluya, y no nos esforzamos en obedecer, y la libertad nunca va a llegar. Y vamos a vivir llevando el bulto, lleve y lleve consecuencias. Por unas cosas nos va bien porque hay unas que obedecemos, pero hay por otro lado que nos está llegando una cosa, la otra, y a veces no nos damos cuenta por dónde es que viene, dónde está el roto. Hay una puerta abierta, hay ilegalidad del enemigo. Cuando nos llegan consecuencias a nosotros, cosas adversas, la enfermedad, la ruina, la tristeza, la angustia, el dolor, bueno, cantidades de cosas que son consecuencias por el pecado, es porque hay una puerta abierta, hay ilegalidad, y el enemigo está entrando por ahí y me está barriendo. Mientras yo no cierre esa puerta, y la manera de cerrar la puerta es siendo libre, quitar el espíritu inmundo que produce esas cosas, pero para quitarlo tengo que obedecer la palabra que el Padre me mande para yo poder sacar ese espíritu inmundo. Y eso muchas veces no salimos de las cosas es por eso, porque la puerta no se cierra, entonces mantenemos ahí atrapados en todo eso. Ahí les doy de tarea primera de Juan capítulo 1, del 1 al 8, que habla de todo eso. Ahí está resumido todo eso. En primera de Juan capítulo 1, del 1 al 8, porque ese capítulo 1 tiene hasta 8 versos. Listo, vamos a darle todo al Padre. Por este tiempo y por el lejen, por la comida que ha traído en el día de hoy. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder estar delante de ti. Padre, que sea tu rúa convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, bendito Rey, para poder sacar ese coré que aún hay en cada uno de nosotros. Reconocemos, bendito Padre, que todavía tenemos áreas o todavía tenemos partes de este cuerpo, bendito Rey, que está contaminado con espíritus inmundos, los cuales se levantan en contra de tu verdad, en contra de tu palabra, en las cuales apostatamos de la emuná de la fe, bendito Padre. Por eso hoy te pedimos perdón, sabiendo que el perdón es tu bendita y poderosa palabra cuando entra en nuestro corazón y es sellada, bendito Rey. Allí obtenemos la libertad y obtenemos la redención. Ahí se hace efectiva tu sangre poderosa, quitando el pecado de nosotros, quitando esos espíritus inmundos que producen toda la adversidad que el enemigo ha reclamado para cada uno de nosotros a causa de dar legalidad, a causa de cometer pecado, a causa de consumar el pecado en cada uno de nosotros, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, Abacador, desarraiga de nosotros esa rebeldía, esa contradicción que aún hay en nosotros, porque muchas veces vemos las cosas contrarias a lo que tú dices, bendito Padre, pero hoy nos has traído a este lugar para que podamos entender. Nos has traído a este lugar para que busquemos la manera correcta de cerrar las puertas.
de desarraigar de nosotros ese coraje, ese coré que aún se manifiesta yéndonos en contra de tu verdad, bendito Rey. Toda raba te damos, bendito Padre, que esto pueda cumplirse en nuestras vidas, que se pueda hacer efectivo en nuestras vidas y puedas tú purificar nuestras nefeshim, nuestras almas, convirtiéndolas en esas neshamot, en esas almas, bendito Rey, que están limpiadas, que están protegidas por nuestro Adón y a su Hamasía. Padre, en tus manos ponemos todas estas cosas, todo esto lo ponemos delante de ti, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón y a su Hamasía, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emet, aleluya. Salón, Urajón, Mispaja.